Esta tarde quiero llevar a la meditación de cada uno de ustedes hacia un propósito que la Biblia nos enseña como la meta de nuestra vida. Diría que cada uno de nosotros en la vida ha tenido diversidad de qué hacer, y uno de los ejemplos mínimos que la Biblia nos puede presentar sería hacia dónde nos dirigimos y qué esperamos tener en la vida. Muchos tenemos que ir regulando o considerando nuestro caminar de tal manera que podamos encontrarnos en el plan y en el propósito de Dios. Algo que nos ha llamado la atención inmediatamente es que el libro de Santiago, cuando habla acerca de los propósitos de la vida, menciona qué puede pasar con el hombre que es de doble ánimo. Llamemos a un hombre de doble ánimo a aquella persona que hoy comienza algo, mañana comienza otra cosa, pasado comienza otra cosa, y entonces se dice que no está definido en la vida acerca de lo que quiere. Y entonces Santiago, cuando empieza a hablar acerca de este tema, he deseado que meditemos sobre el tema: ¿conoces tu propósito de vida? Le quiero decir, ¿sabe usted para qué está en este mundo? ¿Sabe usted lo que espera tener en este mundo? ¿Sabe usted lo que espera tener en el más allá, el día que muera? ¿Va a recibir con gozo a la muerte? ¿O se va a constituir como el aguijón de la carne? Y entonces empezamos a visualizar a través de este pasaje de la Escritura que si una de las cosas el hombre tiene que saber y debe de aprender a definir cuál es su propósito de vida. Humanamente lo hacemos, y cuando lo hacemos pensamos en cómo deseamos vivir en este mundo. Una de las cosas especiales es que algunas veces nos damos cuenta que la persona no llega a madurar, quizás cuando es soltero, porque los padres no han podido ir definiendo en el pensamiento de los hijos qué es lo que podrían ellos alcanzar en la vida. ¿Cuáles fueron los últimos consejos de su papá antes de que usted cumpliera 18 años? ¿Cuáles fueron las metas de su papá al decir: cuando cumplas 18 años, hijo, ya vas a estar preparado para enfrentar la vida? O sencillamente le dijo: hijo, yo te ayudo hasta los 18 años y de ahí que Dios te acompañe y a ver qué sale en la vida. Diríamos que Dios no actúa de esa manera. Dios empieza a actuar de una forma en que el hombre debe conocer su propósito de vida. Hay un diseño que Dios hizo para cada uno de nosotros. Es decir, Dios sí tuvo sus razones para ponerte un cerebro y que puedas pensar, que puedas imaginar, que puedas soñar. Eso Dios te lo puso como una capacidad. Pero a veces muchos nos quedamos en el sueño porque no le hemos podido poner fe a lo que hemos emprendido. Y Santiago, cuando habla acerca de esto, diríamos que tendríamos que pensar, hermano, cuál es la parte fundamental que está tratando de resaltar Santiago en este pasaje.
Santiago, cuando habla acerca de la vida cristiana, empieza a tratar algunos temas como podrían ser la fe, la prueba de la fe y la sabiduría. Pero algo que es fundamental, que se habla de la fe, Santiago no está explicando en este pasaje qué es la fe, sino está explicando que la fe tiene una prueba y que esa prueba de la fe lo hace experimentar a alguien, dice, una definición de vida. Y entonces comienza diciendo en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué, sabiendo que la prueba de qué, de la fe. Y entonces Santiago empieza a decir, hermano, lo primario o lo fundamental que el hombre debe de saber es qué es lo que desea hacer en la vida. Por eso, cuando se habla en el libro de Efesios, se habla en el libro de Gálatas, se habla acerca de lo que es las obras de la carne y las obras o el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios puede producir en nosotros y qué es lo que podemos producir nosotros mismos? Pero todo eso se maneja aquí, en lo que le llamamos nosotros nuestro cerebro. ¿Dónde nacen los sueños y las metas de cada uno? Nacen acá, se alimentan acá y se fortalecen acá, y se dice que hay cosas a las que usted hace de manera material y que le tiene que poner fe en lo que hace. El comerciante debe de estar convencido de que cuando salga a vender, algo tiene que pasar con su negocio. Tiene que vender, le pone todo el entusiasmo, le pone todos los sueños, de tal manera que puede producir una venta. De igual manera lo hace el obrero, de igual manera lo hace el estudiante. Pero quizás algo que no hemos meditado: ¿cuál es la fe que le ponemos a nuestra vida cristiana? Es decir, hermano, si tiene usted fe para ser comerciante, lo felicito, porque le va muy bien. Si tiene fe en los estudios, se esfuerza y se sacrifica por los estudios y le va a sacar provecho a esos estudios. Pero si usted le cree mucho al trabajo, entonces manual o el artesanal, usted le va a sacar provecho, porque sus sueños van a ser una realidad. Si lo vemos de manera general, diría: todos los sueños materiales tienen sus dificultades. Pregúntele al comerciante cómo tiene grabado esto. ¿Acaso no el comerciante dice: hay días que hay y hay días que no hay, pero persiste en lo que se ha propuesto como meta? El estudiante dice: hoy tengo que desvelarme para poder alcanzar, ganar el examen que tengo por delante. Sabiduría, y empiece a investigar, empiece a saber que se puede todavía. Algunos dicen: ya no puedo seguir en medicina porque es de tiempo completo, pero me tiro al derecho, dice. Y entonces se tiran a la administración. Y mire, ha habido tanta facilidad que el sueño de un estudiante se puede lograr, que el sueño de alguien de estudiante de medicina, aun cuando se case, lo puede lograr. Yo creo que podría encontrar una salida. ¿Qué pasaría si dijera el esposo: fíjate que nos tenemos que casar? Sí, pero yo tenía una carrera a tiempo completo, ahora no sé si estudiar o no estudiar.
yo más creo que la novia le va a decir, mejor no estudies, quedémonos aquí todo el tiempo abrazaditos. Pero ¿qué pasó con el sueño? Dice, para que nada les falte. Los sueños humanos son para que nada nos falte. Y los sueños espirituales son para que nada nos falte. Estoy tomando de referencia lo material para poder entender que la fe, hermano, de lo que nosotros hemos creído, hermano, va a tener sus dificultades, pero esta tiene como meta, dice que la paciencia, para que cuando usted termine esto, nada le falte. Nada le falte. Ya no sé qué hacer. ¿No es esa la pregunta o la palabra que utilizamos cuando estamos emproblemados con nuestros sueños? Ya no sé qué hacer. Y entonces viene el Señor y le dice, si alguien tiene falta de qué, le voy a traducir de esta manera: si alguien no sabe cómo enfrentar un problema, pídale a Dios la salida a ese problema. Pídale a Dios de tal manera que su confianza en Él no pueda ser quebrantada. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es que usted no sea, que le falte a él nada. El enemigo quiere que le falte siempre. Entonces la Biblia, cuando habla acerca de esto, entonces habla de que el tener una meta, el saber hacia dónde vamos, nos ayuda a definirnos. Fíjese usted. Y aquí tendríamos que pensar, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Para la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que más se necesita? No se desespere. Aprenda a confiar en el Señor. Aprenda a depender de Dios. Que el Señor se convierta en el verdadero propósito de su vida, de tal manera que el Señor sea el reposo de su vida. Porque decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, dice que me haces vivir confiado. Saber que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor, sabiendo que estamos esculpidos en las manos del Señor, sabiendo de que estamos abrigando a la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué nos puede faltar? Por eso es que Santiago, cuando nos habla acerca de esto, nos dice, bueno, ¿y hacia dónde van? Entonces Juan, cuando responde a esto, le dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. Y vea usted lo que le dicen más adelante. Versículo 3, vamos a adelantar un poquito. Si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Mire la promesa del Señor. Ahora oiga usted lo que le preguntas. Versículo 4. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás es famoso en la Biblia, no por esta pregunta, sino por el refrán que hacemos todos, al decir hasta no ver, no creer. Y se conoce a Tomás como el incrédulo. Y fíjese que Tomás tenía esta idea en su corazón.
yo lo diría cuando le hace a Jesús esta pregunta. Él lo que quería ver era un camino, o que le dijeran a él: mira, para llegar a Dios hay que seguir 2 cuadras a la derecha, 3 a la izquierda, luego una recta, después una curva. O que le hubieran dicho: mira, los pasajes que vas a leer son solamente estos y estos. O yo les voy a dejar hecho un diagrama por donde tienen que pasar. Pero Jesús le dice entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Parece que nosotros algunas veces, cuando estamos en la prueba de nuestra fe, no sabemos a dónde vamos. Y como no sabemos a dónde vamos, el Señor nos habla y está tan cerca de nosotros y nos pregunta: ¿quieren estar donde yo estoy? Sí, Señor, queremos estar donde tú estás. Pero ¿sabes cuál es el problema? No conocemos el camino. A ver cuántos conocen el camino del Señor. Hermanos Tomasitos. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué? Yo a veces le he preguntado a algunas personas muy cercanas a mí: ¿por qué nos cuesta hasta enfrentar las enfermedades? ¿Por qué nos cuesta hasta enfrentar la muerte? Como dijo alguien: ni hable de ella aquí porque puede venir. Ahora, ¿sabe qué dice la Escritura? Cuando nosotros empezamos a visualizar hacia dónde vamos, entonces tenemos que entender el camino. Si tenemos el compromiso y la necesidad de entender el camino, una de las cosas fundamentales es que Jesús, cuando nos habla de eso, dice: yo me voy. ¿Y a dónde va, Señor? Le dice: bueno, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Todo que tiene perseverancia tiene un fruto. Por eso es que la Biblia, cuando habla acerca de esto, cuando se dice el camino, fíjese, hermano, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es ser inconstante? La palabra inconstante se puede definir, dice que, como no estable ni permanente. Muy bien, camino, muy bien, tipo de leyes, o sea, en la Biblia va a aparecer la palabra camino como el trazo que Dios hizo que había que seguir para llegar a tener las moradas eternas. Ahora, ¿sabe algo que a mí me ha motivado en todo esto? Es que el doble ánimo entonces le da a usted 2 inspiraciones. Y cuando le da 2 inspiraciones, se vuelve inconstante. Veamos esta, si fuera posible, en el libro de Santiago una vez más, pero en la versión 60. Fíjense que cuando alguien, en el versículo 5 dice, vea lo que dice el 5, Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se zahiere y le será dada. O sea, no hay reproche y le será dada.
Versículo 6. Pero pida, dice que, en fe. Y dice que cuando se habla de la fe, dice, no dudando nada. ¿Sabe qué es la fe? Según la definición de esta palabra, es algo que le consta. Por eso es que la fe es una convicción, porque usted resulta convencido de algo. Yo siempre he puesto el ejemplo para poder ayudarnos, es que cuando uno se decide a casarse, ¿qué le preguntan los padres a uno? ¿Cómo le dicen a uno? ¿Está seguro ustedes? ¿O lo pensaste bien? Ya lo pensaste bien. Ahora cuando uno mete la pata ya no le dicen ya lo pensaste bien. Ahora ya no lo pensé, le dicen a uno. Ahora dale en serio y agarra la vida como es. Mire usted la diferencia, pero quisiera decirle que dice que algo que nosotros nos consta antes de podernos casar es, está convencido que esa es la persona que quiere usted para toda la vida. Está convencido que ella es. Hermana, está convencido que él es para toda la vida. Si está convencido, a vencer o a morir llamará. Por algo la llama, ¿verdad? Pero no hay problema. Ahora, fíjese que el de doble ánimo, entonces está relacionado que la palabra creer está relacionado con una palabra que sería acción. Por eso es que cuando se habla de la acción se dice, para el que cree, dice que todo es posible para el que cree. Si usted cree en el comercio, nada se le volverá difícil, porque va a ser posible. Pero si usted cree en el llamamiento que Dios le hizo, sabe hacia dónde va, nada también lo va a detener, porque para Dios todo es posible. Y usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos pueden darle la honra y la gloria al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero terminar con esta palabra: es inconstante, no estable ni permanece. Otro de los adjetivos es, dice, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento, aficiones, opiniones o conductas. Dice de latín inconstans, antes, no estable ni permanente, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento. ¿Qué es un inconstante? Mejor vos no te vayas a la iglesia. ¿Para qué seguís a Cristo? De veras vos me estás dejando pensar, dice. Me estás haciendo reflexionar. Entonces este tiene problemas de que no ha podido comprobar el poder de Dios. Como dijo alguien, yo había todos los evangélicos y todos tienen o personas que se duermen en el culto, o personas que mienten, o personas que roban, o personas que abusan de su esposa, hijos rebeldes. Ya lo vi bien, van a decir algunos, ¿verdad? Mejor me quedo donde estoy. Le voy a decir, es la prueba de su fe. Es la prueba de su fe. Usted sabe hacia dónde va. Ya definió el propósito de su vida. Ya sabe qué es lo que realmente quiere. Entonces, aunque tenga dificultades, sabiendo que las pruebas producen paciencia, y tenga la obra y tenga la paciencia, su obra completa. Yo quiero esperar en el Señor.
Esta meditación ha sido para que podamos nosotros encontrarnos ante el desafío. ¿Qué obras estamos realizando? ¿Tenemos definido el propósito de nuestra vida? Si vino usted hoy solo por visitar la iglesia, bienvenido. Si vino porque estaba celebrando su día religioso, bienvenido. Pero debe de comprobar el poder de Dios. Debe de comprobar el poder de Dios. Si vino hoy a hablar con Dios y a decirle sus problemas y sus penas, tenga la prueba, dice, un resultado que sería la paciencia. Pero la paciencia debe tener una obra perfecta también. Que nada le falte, que nada le falte. El cristiano es una persona que ha podido comprobar el poder de Dios. El cristiano es una persona que vive de manera sobrenatural porque Dios está de su lado. Y entonces puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.